Bueno, el jurado está formado por el doctor Horacio Rostra González, quien es secretario del jurado y asimismo asesor de la propuesta. El doctor Juan Pablo Ignacio Ramírez Paredes, quien es vocal, y su servidora Dora Luz Almanza Ojeda, quien funge como presidente de este comité. Tendrás 20 a 25 minutos para hacer tu exposición, Daniel, y después de tu exposición haremos preguntas sobre tu trabajo y finalmente pues abandonarás la sesión para que hagamos la deliberación y te estaremos llamando para mencionar el veredicto. Bueno, pues puedes comenzar. Gracias. Perfecto. Compartir pantalla. Muy buenos días, estimados doctores y compañeros que nos acompañan. La presente es para hacer la defensa de mi tesis de maestría, que lleva por nombre Estudio de Técnicas de Optimización Modernas para la Planificación de Trayectorias en Robots Móviles. Mis directores de tesis fueron el doctor Juan Gabriel Aviña Cervantes y el doctor Horacio Rostros. El contenido de la presentación consta de una introducción, los objetivos planteados, la planificación de trayectoria mediante la interacción de campos electrostáticos, métodos de optimización determinísticos, métodos de optimización metaheurísticos, integración del algoritmo APF con el algoritmo Kuku-Sher y el por qué sucedió esto, conclusiones y unas publicaciones. Muy bien. En la actualidad, los robots móviles se encuentran inmersos en diferentes actividades del mundo real, tales como operaciones militares, procesos agrícolas, transporte de materiales peligrosos. Pero en la robótica móvil los procesos autónomos son altamente priorizados. En este sentido, se define como la autonomía la navegación de un robot desde un punto inicial hasta un punto final sin la intervención humana. Pero para lograr esto, se recurren a métodos o algoritmos que me permitan realizar esta tarea de la forma más eficiente. En este sentido, se recurren a métodos de optimización para que la ruta planificada según los criterios sea la mejor. Los objetivos planteados fueron codificar y evaluar los algoritmos de planificación de trayectoria basados en campos potenciales artificiales, analizar y evaluar el desempeño de los principales algoritmos determinísticos de optimización basados en el gradiente, codificar y evaluar los algoritmos metaheurísticos más representativos, como lo son evolución diferencial, optimización por enjambre de partículas, Kuku-Sher y búsqueda gravitacional. Desarrollar algoritmos híbridos que combinen el APF con el método metaheurístico que mejor se ajuste y validar el algoritmo propuesto para la solución de la planificación de trayectorias en robots móviles. De inicio, para entender lo que es la planificación de trayectorias mediante la interacción de campos electrostáticos, lo podemos resumir de la siguiente forma. El robot es una carga puntual positiva a la cual se le asigna el valor de positivo a su carga, igual que el obstáculo, con la finalidad de que se sienta repelido a él, pero a la meta se le asigna una carga puntual negativa, con la finalidad de que el robot se sienta atraído hacia ella. Pero para construir esto es necesario primero hacer funciones potenciales, tanto de atracción y repulsión, que le permitan al robot hacer este comportamiento. En este orden de ideas, empezamos con el campo potencial de atracción. Por lo general, el campo potencial, la función potencial de atracción se define como funciones cuadráticas convexas, donde se solo presenten un mínimo. Este mínimo se define por lo general con la meta del robot. En nuestra investigación utilizamos como función potencial una función cuadrática de este estilo, donde Q es una matriz de cargas electrostáticas que me permiten interactuar con el tamaño de la función potencial. Bien, una vez tenido y definido la función potencial, definimos el campo de atracción. Este campo de atracción no es más que el gradiente menos el gradiente de la función potencial. A desarrollar nos queda una expresión, como la podemos observar aquí. Pero con esto no nos podemos quedar, tenemos que calcular la fuerza, la cual es la que me va a permitir hacer al robot y llegar a la meta. Y esta fuerza no es más que menos una carga puntual, en este caso positiva, por el campo de atracción. Bien, aquí observamos en las figuras
cómo se creó la función potencial donde se encuentra su única meta y cómo las líneas de fuerza todas van dirigidas hacia ella, con el objetivo de que el robot se sienta atraído hacia ella. Ahora debemos hablar de la función de las funciones potenciales repulsivos. Estas funciones potenciales repulsivos por lo general son funciones que no puedan ser atravesadas por el robot. En la literatura se consiguen mucho tipo de funciones, pero en nuestro caso nos enfocamos directamente en lo que era la interacción de cargas y la definimos de la siguiente forma, donde eta es una constante de escalamiento que me permite qué tan grande va a ser mi obstáculo. Es importante resaltar que estos obstáculos deben tener un radio de seguridad para el robot y así evitar que él llegue hasta el obstáculo y colisione. Al desarrollar de la misma forma la función de potencial repulsivo, con el menos gradiente obtenemos una expresión de este tipo. El radio de seguridad lo vamos a definir a partir de la constante QR y K. Recordemos que K es una constante que se define como 1 sobre 4pi por epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitibilidad en el vacío. Una vez definido la función potencial de atracción y la función potencial de repulsión, procedemos a sumarlas, creando una función potencial total. El robot se va a iniciar desde un punto inicial y se va a dirigir hacia la meta. De la misma forma, la fuerza total que interactúa con nuestro algoritmo es la suma de la fuerza de atracción más la fuerza de repulsión. ¿Por qué aparece esta sumatoria en las funciones potencial de repulsión? Es debido a que estamos hablando con cargas puntuales y si queremos hacer una figura geométrica del obstáculo, debemos hacer un arreglo de cargas puntuales. Muy bien, para validar el algoritmo se sometió a un escenario, como lo vemos en la figura 7A, donde el robot inicia desde un punto inicial y se va a desplazar hacia la meta. Aquí cuento con un pequeño video donde se van a poder observar de una forma más dinámica cómo el robot esquiva los obstáculos y se dirige hacia la meta, consiguiendo así lo que se planea, que es que llegue del punto inicial hasta el punto final. Muy bien, ahora era importante resaltar que el método original lo propone Khatib, y lo desarrolla con el descenso de gradiente pronunciado. Pero quisimos ir un poco más allá y verificar los métodos de optimización determinísticos más importantes o para nosotros los que nos podían representar un mejor funcionamiento. Entre ellos presentamos el método de Newton, el método del descenso del gradiente, el método de Leidenberg-Marquardt y el método de Doglet o pata de perro. Para hacer un pequeño resumen, los algoritmos de Newton y de descenso de gradiente fueron los que se comportaron de una forma menos eficiente debido a inestabilidades en la hessiana y de las derivadas de las funciones. Por ello, vamos a presentar mayor detalle en las funciones del método de Leidenberg-Marquardt y de Doglet. El método de Doglet tiene una particularidad que no trabaja directamente con la hessiana, sino utiliza una aproximación. Esta aproximación se define como el jacobiano traspuesto por el jacobiano. Pero de esta forma no me garantiza la estabilidad del algoritmo. Una vez que ya tengo la aproximación de la hessiana, lo que se recurre a hacer es hacer esta aproximación definida positiva, con el objetivo de que cuando calcule su inversa tenga un valor, es decir, sea estable. Esto lo voy a definir a través de la constante de amortiguamiento multiplicado por una matriz de identidad. En la parte derecha observamos el pseudocódigo, cómo se plantea el algoritmo Leidenberg-Marquardt. El método de Doglet es un método de regiones de confianza. Este método, por lo particular, se enfoca en pequeños trozos de la función y se reduce ese trabajo a minimizar solo ese trozo. Por lo general se trabajan con funciones cuadráticas de este estilo y se crean figuras de forma circular. Los que han trabajado un poco con este tipo de optimizadores, esta ecuación se parece muchísimo a la del gradiente conjugado. Es decir, que las soluciones o la forma de búsqueda del algoritmo van a ser un poco ortogonales entre sí, permitiéndole tener una exploración mejor. A la derecha observamos el pseudocódigo que define el algoritmo de Doglet. Es importante resaltar que nuestra región de confianza se define como la ecuación 15 y esta ecuación debe estar normalizada.
el autor propone para saber si estoy o no estoy en una región de confianza, utilizar los criterios de 3/4 y de 1/4. Para validar estos métodos se seleccionaron 9 funciones de referencia. Estas funciones de referencia se seleccionan debido a la cantidad de mínimos que pueda presentar, la dificultad que pueda tener en el cálculo de sus derivadas, y aquí las podemos observar. Empezamos por funciones sencillas y empezamos a utilizar funciones un poco más complejas. Los resultados determinan que el método de Newton fue capaz de conseguir solución casi a todas las funciones, exceptuando la función de Booking. Esta se debe a la inestabilidad que presenta la hessiana cuando se está acercando al mínimo. Lo mismo sucede con el algoritmo de descenso de gradiente. Sin embargo, el descenso de gradiente, ajustando de forma correcta la constante de escalamiento del tamaño de paso, obtenemos un mejor número de iteraciones. Por otra parte, al ajustar de una forma correcta el factor de amortiguamiento, se pueden conseguir los valores, los resultados óptimos de cada una de las funciones, considerando que empezamos con una referencia y con el mínimo que se encontró se calculó el error cuadrático medio, obteniendo resultados muy buenos. Igual, el número de iteraciones mejoraron, al igual que el tiempo de ejecución del algoritmo. Por otra parte, el algoritmo de Doglet logra obtener un menor mínimo de iteraciones y un tiempo mucho más corto. Esto se debe a la optimización por regiones de confianza. Él no tiene que preocuparse por toda la función, sino que se enfoca en pequeños trozos. Estos trozos son de forma circular o de formas parabólicas, y esta minimización la hace mucho más eficiente. A continuación podemos ver cómo están las simulaciones del algoritmo Leidenberg-Marquardt y también del Doglet. Tengo un pequeño video donde se observa cómo se generan las regiones de confianza del algoritmo de Doglet ante la función Rosenberg. Observamos cada región cómo va aumentando, disminuyendo, dependiendo si se encuentra en un punto mejor o peor. Muy bien. Ahora, para comparar los métodos con el algoritmo APF o método APF, recurrimos a un escenario con diferentes puntos de partida, consiguiendo la solución, obteniendo el error en cada una de ellas. Aquí es también de vital importancia recordar que no puedo llegar al punto exacto de la meta, debido a que estamos trabajando con distancias euclidianas que están dividiendo una constante o una función. Si en el momento que el robot separara la misma meta, se crearía una singularidad o una divergencia del algoritmo. Por eso se deja un pequeño radio para que llegue cerca o lo más cerca posible. El algoritmo de Leidenberg-Marquardt se desenvolvió muy bien, obteniendo unos errores pequeños, pero Doglet, por su parte, aprovechando las regiones de confianza, fue mejor. Además, el algoritmo de Leidenberg-Marquardt presentó ciertas oscilaciones cuando se encontraba en un punto cerca de un obstáculo, cosa que no sucedió con el algoritmo de Doglet debido a sus regiones de confianza. Pero esto no me garantiza que en algún tipo de escenario pueda darle siempre solución. Los algoritmos se evaluaron ante la creación de mínimos locales. Estos mínimos locales se suceden cuando pues se produce una función equipotencial, es decir, que la interacción de fuerzas se anula y el robot no logra salir de ese obstáculo. Por eso se recurrieron a los algoritmos meteorísticos. En los algoritmos meteorísticos propuestos son la optimización por enjambre de partículas, evolución diferencial, Kuku-Sher y algoritmo de búsqueda gravitacional. La optimización por enjambre de partículas, su principio o su creación fue inspirado en el comportamiento de los enjambres. Estos enjambres, por lo general, siguen un comportamiento de seguir a la mejor posición. El algoritmo, su ecuación principal está denotada por la velocidad. Esta velocidad la conforman 3 componentes importantes. El primer componente es la velocidad inicial. Esa velocidad inicial la define cuando se está haciendo el algoritmo, se inicia una velocidad constante y luego ella va a empezar a cambiar. Luego empezamos con un factor que lo denominamos un factor social. Este factor social se denomina así porque en él está involucrado la mejor solución encontrada por todas las partículas. También está un factor cognitivo en el cual se representan las mejores posiciones de cada partícula. ¿Dónde fue la mejor posición de cada partícula?
Además, el sentido aleatorio se da con las constantes SU1 y SU2, que son variables aleatorias uniformemente distribuidas entre 0 y 1. Alfa y beta son constantes. En el inicio del algoritmo, cuando se planteó por primera vez, estas constantes no se modificaban, pero con el paso del tiempo se identificó que podíamos mejorar la capacidad de explotación cuando ya se había explorado mucho la función. Es decir, puedo disminuir a beta y aumentar un poco a alfa para que se deje explorar en toda la función y se explote en el mínimo que se desea. O sea, el que se ha encontrado cuál es el mejor, explote esa característica. Al final, lo que se actualiza es un tamaño de paso de la posición anterior a la posición nueva. A la derecha tenemos el pseudocódigo que describe el algoritmo, cómo se deben seguir los pasos para lograr hacer este código. Muy bien, evolución diferencial es un algoritmo basado en el proceso bipolar de la reproducción. La primera etapa del algoritmo es la etapa de mutación. Esta etapa se denota con un vector denominado Donham vector, donde se toman 3 individuos, deben ser diferentes los 3 individuos, en el cual se toman 2, se restan y se multiplican por un factor de mutación. Cumplida esta etapa, debemos ir a la segunda etapa, que es la recombinación. Es la principal, es el corazón de nuestro algoritmo. En esta etapa vamos a darle el sentido aleatorio con los rangs que se generan y una constante de probabilidad de combinación. Cuando sucede que el rank generado es menor o igual a la constante de combinación o cuando sea mayor. En esto se va a tomar el vector, se recombinaron los dos cromosomas de los individuos y se genera un descendiente. Bien, ahora debemos seleccionar a los mejores que se crearon. Es decir, si ese nuevo descendiente es mejor a sus padres, por ejemplo. Si es mejor, se toma ese descendiente. Si no, preferimos quedarnos con su padre y seguir con la evolución. A la derecha observamos el pseudocódigo donde se describen los pasos que se deben seguir para la ejecución del algoritmo. Muy bien, el algoritmo Cuckoo-Share es un algoritmo inspirado en el comportamiento parásito de un ave denominada cuco. Por lo general, esta ave coloca sus huevos en nidos donde son potencialmente buenos, es decir, que el ave pueda reproducirse o llegar a crecer. Este algoritmo, una característica muy buena de él es la que solo presenta un parámetro a sintonizar. Este parámetro a sintonizar es la probabilidad de ser descubierto o no ser descubierto ese nido como ese huevo como un intruso o no. Su forma de recorrer las funciones o el problema es a través de los vuelos de Levy. Estos vuelos de Levy se definen de dos formas según el autor. Una primera forma se define como la función que observamos aquí, donde por lo general lambda tiene un valor de 1.2. Por otro lado, el autor luego de un tiempo publica una mejor forma de hacer estos vuelos de Levy. Estos vuelos de Levy dependen de la varianza sigma sub u y sigma sub e, donde sigma sub u se define en la ecuación que observamos a continuación. Una vez teniendo esto, pues hacemos una distribución normal con media cero y la varianza calculada. Por lo general, sigma sub e tiene un valor de 1. Calculado eso, calculamos S, que va a ser el tamaño de paso de nuestra nueva posición. En particular, en nuestra investigación se usó esta forma debido a que dio mejores resultados. El valor de beta se ajusta en 1.2 para tener una distribución gaussiana. A la derecha observamos el pseudocódigo que describe los pasos de nuestro algoritmo Cuckoo-Share. El algoritmo de búsqueda gravitacional se enfoca o su principio de funcionamiento es la interacción de masas. Nace de la ecuación de fuerzas, donde es la constante gravitacional por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia euclidiana de las masas. Recordemos que la gravedad es una constante que con el paso del tiempo se puede hacer más pequeña. Esto sucede en el universo o en cualquier parte. Es decir, que este algoritmo, usando este tipo de comportamiento, con el paso del tiempo deja de explorar y se enfoca más a la explotación de lo que ya se ha encontrado.
El cálculo de las fuerzas pues, se definen como las masas que se generan de forma aleatoria. Aquí es importante resaltar que el mejor individuo tiene la mayor masa. A ese es el que se le asigna. Luego de eso se calcula una aceleración y se actualiza una velocidad. ¿Dónde entra el factor aleatorio de este algoritmo? En esta ecuación de velocidad, donde K es una variable aleatoria entre 0 y 1. Una vez obtenido la velocidad, actualizamos la posición. A la derecha observamos el pseudocódigo, donde describen los pasos necesarios para poder implementar este algoritmo. Una vez obtenidos ya los algoritmos que se construyeron desde cero y se validaron en estabilidad, los sometimos a pruebas a funciones de referencia. Estas funciones sí tienen un componente altamente no lineal, donde se combinan funciones exponenciales con funciones trigonométricas y también valores absolutos. A continuación observamos las funciones que se definieron, donde es importante resaltar que estas funciones presentan muchos mínimos locales y también tienen máximos mínimos, tienen muchos picos. Y las funciones, por lo general, más complejas para estos algoritmos son la table holder y la de goal function. A continuación presentamos la validación de cada uno de los métodos. Se repitieron 100 veces el experimento. En la figura 15 observamos la convergencia hacia el mínimo de referencia que teníamos. Es importante describir un poco estas funciones, donde los valores que se encuentran a los extremos son los valores atípicos. Su media está representada por la franja roja y la distribución de los datos pueden tener una forma gaussiana, por así decirlo. Mientras más aplastada esté esta función, quiere decir que se repitió más este valor. En este caso, el algoritmo con mayor, podemos decirlo, mayor estabilidad al mismo valor de referencia fue Kukusher. A la derecha observamos una comparación de los tiempos de ejecución de los algoritmos. El algoritmo de evolución diferencial fue el que mejor se destacó en esta prueba. Esto es debido a que la concepción del algoritmo de evolución diferencial es matricial. Y si utilizamos un software como MATLAB que me permita programar correctamente las funciones matriciales, vamos a aprovechar mucho el algoritmo. Pero por otro lado, Kukusher también estuvo muy cerca de eso y obteniendo y comparando la convergencia con el valor de referencia y el tiempo de Kukusher, se decide utilizar a Kukusher como el algoritmo a optimizar el método APF. El algoritmo de búsqueda gravitacional presentó problemas de tiempo también y de variación del parámetro a buscar o de la referencia debido a ese valor de la constante gravitacional que con el paso del tiempo se hacía más pequeña. Dejaban de explorar el terreno y se enfocaba así en el valor que tenía. A continuación podemos observar cómo los algoritmos de PCO y Kukusher consiguieron la solución a la función, una función difícil de ubicar su mínimo, que es la table holder, donde las partículas, en el caso de PCO, todas se dirigieron hacia ese punto. A continuación les presento un pequeño video del comportamiento del enjambre de partículas ante esta función. Primero se genera de forma aleatoria y observamos cómo el enjambre llega hacia el punto o el mínimo que deseábamos llegar. Todas las partículas al final del algoritmo se resumen en una posición. También tenemos el algoritmo Kukusher, el cual se crean los nidos donde las aves van a depositar su huevo y se observa cómo entre generaciones la información del mejor nido se va transmitiendo. Este algoritmo tiene una particularidad que me permite ubicar casi todos los mínimos que puedan tener la función. Si observamos, esta función tiene 4 mínimos globales en sus esquinas. Y si se hace un pequeño ajuste en el algoritmo, podría identificar fácilmente estos mínimos. Muy bien. Ahora, ya con la selección de Kukusher como el algoritmo de optimización, empezamos a buscar la manera de cómo hacer para que el método de APF saliera o la partícula lograra salir de ese mínimo local. Para eso lo que se recurrió fue hacer una distorsión de la fuerza. Al ser una descomposición tanto en X como en Y,
se determina que esta es una forma práctica y eficiente de lograr eso, donde alfa y beta son constantes que me permiten hacer el cambio de mayor o menor esta distorsión. Pero ahora con esto no me permite identificar qué valores son los necesarios para obtener una curva, para tener la ruta más corta. Por eso el algoritmo Kuku-Sher se va a encargar de calcular los valores óptimos de alfa y beta para que la ruta sea la más corta. Cuando se integra el algoritmo APF con el algoritmo Kuku-Sher, lo podemos describir con este diagrama de flujo. Se inician los parámetros Kuku-Sher, básicamente se debe iniciar la probabilidad de ser descubierto o no. Definir los rangos de alfa y beta. Estos rangos de alfa y beta están entre menos 10 y 10. Se generan los nidos aleatorios de Kuku-Sher y se aplica el método. Una vez concluido con todos los nidos, se vuelve a actualizar los parámetros, se vuelve a aplicar el algoritmo y se evalúa la función objetivo. Se actualiza el mejor nido y se verifica el criterio de parada. Este criterio de parada se está haciendo por convergencia de un valor final. Cuando se repite muchas veces el mismo valor final, se decide detener ya el algoritmo, asumiendo que ya el algoritmo convergió. Al final de cuentas, se logra obtener la mejor ruta establecida. A continuación observamos diferentes escenarios que nos plantean la literatura donde el algoritmo APF puede fallar. Los primeros dos son sencillos, pero nos permiten identificar que el algoritmo sí cumple, ubicando la ruta más corta. Era importante también resaltar que mi función objetivo para Kuku-Sher es la distancia de la ruta, qué tan larga es la ruta, y la distancia que hay entre el último punto obtenido por el algoritmo APF y la meta. Las figuras D, E y F son las que representan mayores problemas a las interacciones de cargas electrostáticas, debido a que las formas tipo U, cuando se plantean, se generan interacción de fuerzas importantes en su centro. Aquí observamos cómo el algoritmo Kuku-Sher fue capaz de salir de esa o de obtener una distorsión de fuerzas necesarias para que la ruta fuera la mejor. Y la prueba de fuego fue ubicarlo en el centro de esa U. Y aquí podemos observar cómo el algoritmo fue capaz de calcular las constantes que me permitían salir de ahí. Bueno, como conclusiones, en este trabajo se presentaron el análisis detallado de los fundamentos matemáticos de las leyes de interacción de cargas electrostáticas. Inicialmente, para encontrar la mejor solución, se compararon 4 técnicas de optimización numéricas determinísticas o dependientes del gradiente. Se seleccionaron como las mejores las técnicas de Ehrenberg-Marquardt y el método de Doplet. Pero aunque estas funciones nos daban mayor exploración y explotación, a la función minimizar, la solución puede estar comprometida a los mínimos locales. Para esto se recurrieron a los algoritmos metodísticos, seleccionando a Kuku-Sher como el mejor y el más estable. Al integrar el método APF con Kuku-Sher y someterlo a diferentes escenarios, obtuvimos la ruta óptima que deseábamos. Estas fueron 2 publicaciones que se realizaron en mi maestría. Una fue la interacción óptima de campos electrostáticos para la planificación de tratado en robots móviles, en el Congreso Nacional de Control en el 2021, ANCA, y también la sintonización de controladores PID aplicados a los convertidores elevadores, también en el Congreso Nacional de Control Automático. Muchas gracias. Sí, gracias Daniel por tu presentación. Pasamos a la sesión de preguntas. Sería el doctor Juan Pablo. Sí, está muy bien, doctor. Sí, adelante. Sí, gracias. Gracias. Gracias por tu presentación, Daniel. Tengo solamente algunas preguntas, como te di la retroalimentación con el documento de tu manuscrito, creo que estaba muy bien preparado. Gracias por tomarte ese esfuerzo. En cuanto a tu trabajo, la pregunta principal que te quiero hacer antes de cualquier cuestión técnica es pues, saber por qué te fuiste por la ruta de utilizar un método de campo de potencial artificial. Sí, o sea, ¿cuál es la justificación de hacer planificación para robots móviles en este caso? Bueno, tiene otras aplicaciones también, pero para robots móviles utilizando este método de potencial artificial, sobre todo pues considerando el poder de cómputo que tienes disponible actualmente,
Bueno, antes de cuestionar siquiera tu elección, me gustaría escuchar de ti por qué escogiste ese método. Perfecto, Doc. Primero, cuando estábamos haciendo una revisión de la literatura, de los métodos que podíamos emplear, el método que fue un poco, ya con el paso del tiempo se abandonó un poco. Pero principalmente nos enfocamos en que podíamos tener control, mucho control, en esas constantes que me permitían conseguir una solución o optimizar esa función. Este, Básicamente queríamos llevar esto a un problema matemático para luego optimizarlo. Mi propuesta de tesis, como se las traté de escribir en mi documento, se enfoca más en la optimización de un problema que se presentaba. El problema se seleccionó la interacción de fuerzas. Primero, el fenómeno físico pues, nos gustó mucho y queríamos mejorar lo que ya se tenía inicialmente. Ok, pero estás trabajando bajo la suposición de que el escenario es conocido y puedes caracterizar la ubicación de los obstáculos para generar esos potenciales, ¿verdad? Sí, Doc, sí. O sea que esencialmente un método, por ejemplo, que hiciera una descomposición en celdas con suficiente fineza podría alcanzar pues alguna noción de optimalidad en la planificación sin requerir los cálculos de potencial que haces tú. Exactamente, Doc. También se plantea como también un trabajo futuro, que es darle al robot, es que si observamos, en ningún punto estoy utilizando los sensores del robot y no puedo identificar obstáculos de forma dinámica. La siguiente etapa de esto sería incluir la información de los sensores para así construir los obstáculos de forma dinámica y así poder tener un control en escenarios donde no conozca a priori todos los obstáculos. Ok, bueno, aunque estarás de acuerdo en que en ese caso la incertidumbre de no conocer el obstáculo haría que no pudieras realmente hacer una planificación de movimientos. Sí, exacto. La reactividad del robot sería comprometida también ahí. Bien. Creo que podrías justificarlo por el lado de pensar que si el robot tiene un poder de cómputo bajo, este algoritmo de la interacción de campos, pues sería muy benéfico, ¿no? Porque realmente nada más tiene que estar calculando la expresión del campo localmente cada iteración según avanza y no Ujú. necesita toda la memoria, por ejemplo, para almacenar el mapa. Sí, entonces, Exactamente. bueno, eso quizás te pueda ayudar para, si continúas con este trabajo, pues justificarlo o buscar otras rutas, ¿verdad? Siempre se puede explorar. Bueno, ese era el asunto grande que quería preguntarte, lo importante. Ahora algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? De tu trabajo, pequeñas cosas de tu presentación. En la diapositiva número 11, tú mencionas que hay una matriz que se tiene que establecer que sea definida positiva. Y mencionabas que tenía algo que ver con la inversa, pero ¿me puedes repetir por qué esa matriz tiene que ser definida positiva? Ok, Doc. La Hessiana, la aproximación de la Hessiana, pues es una matriz. Este, yo necesito calcular una inversa para poder actualizar el tamaño de paso del algoritmo. En la siguiente etapa se requiere la Hessiana de esa aproximación. Y si la función perdón, la matriz no está definida positiva, no voy a garantizar que tenga una inversa. Por otro lado, cuando yo tengo una matriz definida positiva, sí garantizo que posea una inversa. Ah, bien, pero no es requisito, solo es para asegurar que sea inversa. Sí, bueno, el algoritmo Lemberg-Marquardt, en su concepción, dice, debes hacer este ajuste para siempre tener una solución. Muy bien. En la siguiente, bueno, estos métodos los estuviste estudiando, ¿no? Yo entiendo que al final lo que encontraste en tu exploración fue que este método de búsqueda de Cuckoo Search era lo mejor para combinarlo con los potenciales, pero estudiaste estos y como hablaste un buen rato acerca de este método Dogleg, una cuestión que puede saltar a la vista para quien no está en tanto trabajo de optimización, ¿verdad? Que solamente se conocen los métodos más populares. Este método, ¿por qué se llama así? Si me permite, ya le muestro el video. Aquí vamos a observar mejor esto. Cuando en cada paso, lo que les mencionaba que tenía soluciones ortogonales, la solución por lo general tiende a tener la forma de pata de perro.
no es netamente ortogonal, sino si vemos como la pata de perro de un conejo, tiende a tener esa forma cada vez que se empieza. Si podríamos hacer un zoom, esta empieza a tener una forma de un punto a otro similar a la de un perro, si está estirada o no. Por eso el Así, ¿no? autor, exactamente así. Por eso el autor lo define. Eso se define básicamente en estos puntos. Por eso les decía que el gradiente conjugado sí son netamente ortogonales, entre sí van a crear 90 grados, pero el método de Doppler, como hace aproximaciones, no son netamente ortogonales, sino que dan esa forma, como así. Ok. Este, en, bueno, considerando ese método, ¿verdad? Y los otros que mencionaste, entonces, ¿alguna vez consideraste el método que se llama de Nelder-Mead? Cuando está viendo la materia de optimización, pues nos enfocamos en todos esos métodos y seleccionamos como los que mejores resultados obtuvimos. Por eso nos enfocamos en estos y en los que mayor estabilidad pues me daban ante funciones de referencia. Y pues este fue uno de los mejores. Muy bien. Este, con respecto al método que tienes en la lámina 25, me parece que es el de el cuckoo. Ok. Sí, ¿verdad? Oye, mencionabas acerca de un vuelo de Levi o de Levi, no sé cómo se El pronuncia Levi. bien, ¿verdad? Pero, ¿qué es exactamente esta función o esta distribución o Ok. familia de distribuciones de Levi? Sí, los vuelos de Levi se caracterizan por dar no son una caminata aleatoria simple, no dependen, sino que tienden más si lo podemos comparar a la teoría del caos, pero con el paso del tiempo se vuelve estable. Entonces, los vuelos de Levi lo que me permiten es tener una exploración mucho más dinámica del terreno al iniciar, pero luego del paso del tiempo se vuelve estable y ya consigue una solución. Ok, o sea, como que no sé si la varianza o cómo llamarle pudiera estar disminuyendo con respecto al Sí, tiempo. sí, algo de esa manera, cuando pasa el tiempo, la varianza justamente es la que empieza a disminuir y pues empiezan a volverse estable, pero esto es cuando ya se ha conseguido ciertos parámetros de que ya se está consiguiendo el objetivo. Muy bien. Y en la siguiente lámina una pregunta sobre este método gravitacional. Me llama la atención que tienes entonces el parámetro de que, si bien se basa en el modelo de gravitación, tienes que la constante gravitacional disminuye. Pero ¿por qué decías que esto tiene que ser así? Bueno, lo digo que este es un fenómeno que ocurre a nivel del universo. En el cosmos, la gravedad se ve afectada con el paso del tiempo. No lo percibimos de una forma que es muy mínimo un valor muy pequeño lo que se va disminuyendo con el paso del tiempo, pero el Ujú. creador del algoritmo propone que esta constante de gravitación tiene que disminuir con el paso de las iteraciones para que el algoritmo deje de explorar y empiece a enfocarse en lo mejor que ha conseguido. Ok. Sí, o sea, es algo del algoritmo, ¿no? Porque a Sí. nivel, pues de Ujú. física, más o menos se asume que es estable la gravedad, ¿no? Para Sí, sí, siempre. más o Es, menos, es sí. G. Pero aquí es para hacer que la convergencia se garantice, pues que no esté haciendo exploración todo el tiempo. Exacto. Bien. Y la última, mira, en la 30, creo, en tu lámina 30, donde nos muestras ya cómo aplicas la optimización. Bueno, perdón, no era la 30 exactamente, es donde tienes las otras ecuaciones. 31, entonces fue esa. Sí, gracias. Sí. Entonces, si alcanzo a entender, tienes las fuerzas que están generándose por el campo, los Ujú. campos, pues, ¿no? La interacción de los campos. Entonces, en todo punto donde va el robot, responde a esas fuerzas que lo atraen o repelen. Em, y en estas expresiones de la 20 y 21, entonces es donde introduces las constantes que vas a optimizar, digamos, Ujú. ¿no? Para que, pues, garantices que no se atasque en un mínimo local, si es que entendí correctamente. Entonces, la cuestión es que no sé muy bien si estas constantes se le van a aplicar entonces a todos los puntos posibles del mapa, a todos los vectores posibles donde esté el robot que ahí le afectan las fuerzas. ¿Ahí van a entrar en juego estos parámetros alfa y beta? ¿O es Sí, algo localizado por regiones? ya cuando tenemos identificado que el problema eran las funciones equipotenciales que se anulaban las fuerzas, entonces decidimos, bueno, no creemos esos mínimos o esos puntos de estabilidad entre las fuerzas. Vamos a distorsionar todo el mapa,
¿sí? Ah, ok. Y cuando distorsiono todo el mapa, pues ahora tengo el riesgo de, si aumento mucho esta o hago muy pequeña esta, de cambiar por completo todo el método, ¿sí? Entonces, por eso es que se recurrió a la metodística ahí. Sí, entonces estás optimizando qué valores te permiten hacer una distorsión tan pequeña que no te destruya el mapa, ¿verdad? Ah, Para la es- navegación, pero suficientemente grande para que no tengas estos mínimos locales. Exacto. Pero no es por regiones, no está diferenciado que en unas regiones hay No, un alfa y beta y para otras una diferente. lo hago en general a todo el mapa. Ya veo. Ah, ok. Bueno, gracias por la aclaración, Daniel. Este sería el final de mis preguntas. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Sí, gracias, doctor Juan Pablo. Bueno, por ahí ya casi siempre es costumbre que nos saltamos el turno del asesor, que es quien continuaría, y pues me permito tomar el segundo lugar en preguntas. No sé si está bien, doctor Horacio. Sí, sí, adelante. Ok, bueno. Sí, nada más para cerrar las preguntas y ya deja a la última los comentarios por parte de tu asesor o tus asesores. Ah, bueno, yo en general tengo una pregunta que no, bueno, no me dejaba entender muy bien todos tus resultados. Tienes muchísimas pruebas, tienes muchas validaciones, comparativas, etcétera. Entonces, bueno, yo todo eso no tengo nada que decir. Sin embargo, ¿cuál podrías decir que es la aportación de tu trabajo? Yo me quedé un poquito ahí en el punto de que, o sea, sí están las funciones, están las validaciones, haces diferentes eh, pruebas de los algoritmos determinísticos, meteorísticos y los que hiciste, pero bueno, finalmente tú cómo resaltas la aportación de tu trabajo, ¿qué es lo que tú dejas con este trabajo? Ok, doctora. Primero, debemos observar el inicio del algoritmo de interacción de campos electrostáticos. En su concepción es de esta forma: descenso de gradiente y, y está sujeto siempre a la interacción de fuerzas que se crean mínimos locales. La primera aporte que se hizo fue integrar el método de Leidenberg-Marquardt y de Doglet a ese método que no se había explorado. Este método pues se quedó así y lo siguieron usando así porque pues funcionaba cuando no se generaban los mínimos locales. Primero logré hacer más eficiente que con el descenso de gradiente el método, con el método de Doglet. Ese ya es el primer punto a resaltar de mejoró el método. Y el segundo fue el de lograr hacer que esto no sucediera. El método como tal, cuando el autor plantea cómo solucionar este problema, lo plantea de otra forma. Él trata de optimizar las constantes que mueven las fuerzas y lo que hace es definir una función de repulsión que no tiene nada que ver con el campo electrostático, sino a priori le dice que se llama Firas y es a conveniencia para lograr hacer los cambios que él tiene. En cambio, yo tomé la interacción de fuerzas y lo que hice, bueno, a partir de una descomposición vectorial, yo sé que puedo distorsionar esa fuerza. Y aplicando el algoritmo Kupusher, ya el algoritmo queda muy estable y logra soluciones en casi cualquier escenario. Ok. Sí, es todo, ¿verdad? Sí, precisamente esa es mi pregunta también. Viendo los escenarios con los que haces prueba, finalmente, o ahorita que mencionaste cualquier escenario, o sea, no sé, finalmente, ¿qué es lo que tú consideras que pudiera ser más reto o cuáles fueron los diferentes escenarios en el cual dijiste con la complejidad es mucho más alta con respecto al estado del arte y tengo esa mayor, o bueno, tengo esa aportación o esa mejora? Exacto. Este escenario del F, cuando ubican al robot dentro de esa C o U, como la queramos ver, por lo general casi siempre el método falla o casi siempre el método empieza a oscilar de esta forma, haciendo brincos muy fuertes que luego pues lo que va a conllevar es hacer una suavización, tenemos que suavizar la curva. En cambio, como lo estamos planteando, la interacción de fuerzas es tal
que el algoritmo básicamente consigue un pequeño túnel donde la partícula se desplaza. Si observamos, tenemos un pequeño pico en este punto, casi casi lo obliga a volver a la C, pero siguió, ¿sí? Entonces, este escenario me ratificó que nuestro método generaba una curva mucho más suave que la que planteaban en las literaturas. En las literaturas, por lo general, empiezan a dar brincos, y bueno, ya eso necesitamos luego hacer suavizar la curva. En nuestro caso, esta curva, yo la probé en este trabajo, pues no lo mostré, pero con pequeños modelos de control, y pues era capaz de seguir esta curva casi así como está. Entonces, pues eso ya me garantizaba que el método había mejorado. Ajá. ¿Qué otro método viste de solución? Por ejemplo, para ese escenario, ahorita que lo mencionas, que se quedan ahí o que no logran salir de la C. Pues ya ahí era lo que me comentaba el doctor Juan Pablo, por lo menos descomposición por celdas, random map. Estos métodos dan soluciones a este problema, pero como tal yo quería era comparar lo que el autor inicial había hecho con el APF, y por eso lo sometí a esto. Ya, no, o sea, bueno, me refiero un poco así que, o sea, como lo dices, ¿no? Creo que sería importante haberlo comparado, o bueno, si tú ya lo tienes en literatura o algo así, un escenario similar y efectivamente mostrar cómo la salida de la, o cómo la ruta no se alcanza muy bien. O sea, quizás ese es mi comentario, pero no, está bien. Es que precisamente era lo que no veía, ¿no? O sea, yo para mí me parece muy bien tu trabajo está muy completo, tienes muchas pruebas que validan lo que conseguiste, y está un poco a ciegas, o a mí me quedaba un poco a ciegas con quién comparas tus resultados, y entonces dónde te colocas con respecto a la literatura. Sí, por ahí, ¿de qué tamaños de ruta puedes considerar? O sea, para empezar, pues bueno, escenarios de interior, ¿no? Pero no sé qué tamaño de ruta puedes considerar, y qué tanto te afectaría que fuera, bueno, el doble o de lo normal que podremos pensar en Perfecto. un salón de interior. Por lo general, lo que pues estaba yo buscando era generar la menor cantidad de puntos, porque en este caso lo que estamos generando son puntos, para que luego sean enviados al robot. En mi caso, pues si tengo menor cantidad de puntos calculados, el tiempo de ejecución va a ser menor. Entonces eso le permite al robot de cierto modo tener una interacción casi en tiempo real de su ruta. Otra que creo que no lo nombré o me pasé muy rápido, fue que básicamente yo conozco la meta de mi robot. Entonces, pues yo sé casi que cuando estoy cerca de él o cuando no estoy cerca de él. Por eso es que yo sé cuándo detener mi algoritmo. Entonces ahí pues es cuando yo empiezo a contar los puntos que generé y qué distancia quedé de la meta. Entonces, pues básicamente lo que mi visión es hacer una menor cantidad de puntos para que luego sean llevados al robot, y cuando aplican el controlador lo haga mucho más rápido. Ok, pero, o sea, bueno, en realidad era más simple mi pregunta: ¿cómo podrías considerar la distancia a la que debería de estar esa meta y tu robot? O sea, ¿cómo consideras que es funcional, hasta qué distancia, o no? Perfecto. ¿Podrías tener una idea? Sí. En general, yo le doy un radio de decir, bueno, si estás dentro de este radio de la meta, ya se considera que llego al objetivo. Por lo que mencioné en algún punto, no puedo llegar justo sobre la meta, por eso debo jugar con ella. Entonces, yo le doy un pequeño radio, así como le doy un radio al obstáculo, también le doy un radio a la meta. Cuando ya está dentro de ese radio, yo sé que ya conseguí mi objetivo. Y sin embargo, antes de conseguir estos resultados, yo hacía era tomar el punto donde más cerca había llegado. O sea, calcular la distancia entre el último punto de la ruta general y la meta, y el que era más cerca de la meta era el que yo seleccionaba como la mejor ruta. Ok, bueno, sí, gracias. Bueno, serían de mi parte las preguntas técnicas. Nada más por ahí, que nos comentes sobre tus planes, por ahí lo que comentabas de que ya tienes en vista un doctorado. No sé, ¿continuarías con este tema, o cómo es ahí tu siguiente etapa?
Sí, doctora, mi visión a corto y a largo plazo es seguir especializándome en algoritmos de optimización, tanto metodísticos como determinísticos. Visto de esta forma, lo que quiero hacer es, ya tengo mi ruta, ahora quiero obtener controladores óptimos que permitan hacer eso. Por eso tuve un primer acercamiento con la publicación que hice del controlador elevador a través de PID y optimizado con metodísticas para eso, para empezar a jugar con ahora controladores del tipo, por ejemplo, PID QQShare, PID PCO, o ir un poco más allá, por lo menos PID Quantum, y ya obtener controladores robustos que me permitan ejecutar este tipo de tareas de una forma completa. Sí, mi pregunta iba por si ibas a continuar en este tema. Ya tienes un camino bastante avanzado y pues lo que quizás todos que trabajamos con robótica esperamos, ¿no? O sea, la implementación, el realmente pasarnos a un equipo y pasar con robots. Eso a nivel maestría, pues bueno, es complicado, y en línea, pues menos, ¿no? Pero digamos que ya un doctorado aporta un poco más a eso, ¿no? Da un poco más de tiempo, y sobre todo, pues bueno, que ya es algo muy, muy focalizado tu trabajo, y sí podría llevarte a esa implementación. Quizás, bueno, si vas por eso mi pregunta, si vas a continuar, y en la tentativa, o mi recomendación es pues que pudieras implementarlo también, ¿no? Que ya entre a un sistema. Sí, total, la idea es esa. Ya luego que tengo los controladores, bueno, vamos a usarlo en un robot real y vamos a ver cómo es el comportamiento del algoritmo y del controlador en robótica como tal. Bueno, solo por curiosidad, ¿qué tipo de robot? Ok, cuando hice la investigación y yo quería implementarlo, empecé con el más sencillo, un diferencial. De por sí hice unas simulaciones MATLAB con el modelo real del robot diferencial. Luego quería empezar con ya robots un poco bioinspirados, como los hexápodos, ¿sí? Ese era como, porque quería utilizar como terrenos irregulares de este método para ver cómo se comportaba el hexápodo. Y bueno, el reto principal era el controlador para el hexápodo, ¿sí? Y esos dos eran los que toqué al inicio. Pero sin embargo, el método se ajusta muy bien a tanto manipuladores, drones o robots móviles como tal. Sí, estoy. Pues yo te agradezco, Daniel, y pues felicidades por tu trabajo. Dejamos a tu asesor que termine la sesión de preguntas. Gracias. Sí, gracias, doctora. Daniel, primero que nada, felicidades, la verdad, por tu compromiso, pues, con este trabajo, la dedicación que siempre le imprimiste al trabajo, la verdad, te felicito. Yo nada más tengo así unas preguntas generales. Por ejemplo, hablas, pues, en este trabajo, en el tema de la planificación de trayectorias, y ahorita también, por ejemplo, lo que te preguntaba la doctora, hacia dónde te vas a mover, y es el tema de controladores. Esos dos temas son temas que se han estudiado por muchísimos años. Entonces, por ejemplo, cuando estudiaste el estado del arte, ¿cuáles son los retos o el estado actual en la planificación de trayectorias desde el punto de vista científico? O sea, ¿cuáles son los retos que hay ahí? Porque te digo, al ya haberse estudiado por mucho tiempo, pues ya hay como técnicas muy, muy elaboradas, muy robustas, que ya se aplican de manera, incluso ya en aplicaciones reales, ¿no? O sea, ya tenemos robots que organizan almacenes y todo eso. Entonces, ¿cuáles son los retos que hay desde el punto de vista científico actualmente? Ok, Doc. Los retos principales serían cuando tenemos escenarios dinámicos, es donde ya empezamos a tener un reto grande. Por ejemplo, los vehículos autónomos deben tomar muchas decisiones cuando están en la calle. Ese es el reto principal, lograr que los algoritmos sean capaces de tener esa reactividad ante cualquier obstáculo o evento dinámico que se pueda presentar en un escenario. Pero si vamos al ejemplo de los vehículos, un vehículo tiene a priori ya el mapa por el cual se va a mover, ¿sí? Entonces, pero no sabe si una persona se va a atravesar, un perro, un gato X, o si me puedo estacionar aquí o no. Entonces, esos son los retos. Obstáculos dinámicos, rutas eficientes y pues
obviamente eso va ligado a controladores que puedan ejecutar estas rutas, ¿sí? Y ahí también entra un punto importante. Los controladores deben ser capaces de ser controladores que apliquen a modelos no lineales. Y ahí es donde ya el control se vuelve un poco más robusto. Claro, totalmente. Ok, y por ejemplo, partiendo desde el punto de vista de la implementación ya real, ¿cuáles son los retos que tendrías ahí de lo que ya tienes desarrollado y hacia una implementación ya real? Ya cuando voy a llevar este algoritmo a una implementación real, lo que debo hacer primero, como lo mencionó el doctor Juan Pablo, una autónoma que sea capaz de tener poca memoria para poder tener este tipo de algoritmos, ¿sí? Y segundo, incluir los sensores. Si no incluyo los sensores, Sí. veo muy difícil que podamos competir con lo que ya tenemos publicado, ¿sí? Cuando se tienen los sensores, puedo crear de forma dinámica estos obstáculos y el robot va a ser más reactivo. Ok. Y también tendrías en cuenta lo que decía la doctora, ¿no? La estructura o el tipo de robot que estarías como trabajando. Ok. A nivel hardware, pues depende de la implementación que vayas a hacer, qué tipo de hardware vas a usar, qué respuesta, qué memoria necesitas y todo eso, ¿no? Exactamente. Y una última pregunta. Por ejemplo, revisaste pues varias literatura. El trabajo que desarrollaste ahorita, ¿qué necesitarías, por ejemplo, para hacer una publicación? ¿O en dónde está posicionado a nivel publicaciones lo que tú hiciste y lo que hay? O sea, la combinación de algoritmos, ¿en dónde estaría posicionado tu trabajo? Ya para publicar o hacer una publicación científica de este trabajo, lo que considero que necesito agregar a toda esta investigación es la comparación con otros métodos, por lo menos con el random map o descomposición por celdas, y así verificar si mi algoritmo es más eficiente o se compara o tiene algunas ventajas sobre esos algoritmos. Y así ya tengo, porque aquí se está combinando diferentes métodos con validaciones de diferentes formas. Ahora necesito es verificar si esa ruta generada es mejor o es similar a la que otros métodos ya establecidos pueden generar. Sí, también no pierdas de vista que también hay artículos que precisamente lo que hacen es la evaluación de varias técnicas, o sea, lo que ya hiciste ahorita. No sé si exista ya un artículo que presente algo así, como un tipo de review, y donde se hace una validación al mismo tiempo. Bueno, me he topado con artículos, pero lo enfocan en diferentes formas por lo menos PCO, APF, pero utilizan otras funciones objetivo, otras formas de salir de esos mínimos y pues bueno, puede competir con ese tipo de artículos. Sí, es que eso es lo importante, porque era lo que te decía, por ejemplo, aportar en estas dos áreas, el hecho de que aportes, aunque sea un poquito, o sea, ya es algo novedoso, pues, porque te digo, realmente estas áreas están tan estudiadas que es difícil, pues, implementar algo muy novedoso. Entonces, nada más que tengas eso ahí en mente. Bueno, de mi parte es todo. Nuevamente, muchas felicidades por la presentación y por el trabajo. Gracias, doctora. Sí, gracias. No sé si todavía está el doctor Aviña por aquí, si quiere hacer alguna pregunta. Son unas muy concretas. Sí, claro, gracias. Hablaste de que los experimentos se tenían que repetir tantas veces, ¿no? 100 veces, creo que mencionaste. ¿Por qué se tiene que estar repitiendo, aparte de las iteraciones propias del algoritmo, porque tienes que repetir los algoritmos? Cuando los algoritmos metaheurísticos, por lo general, son algoritmos aleatorios. Entonces, con esto lo que quiero comprobar es que no importa la cantidad de veces que se inicie, porque como estos algoritmos dependen de una población inicial aleatoria, no importa dónde se inicie esa población, siempre va a obtener un resultado óptimo. Por eso repetí 100 veces los algoritmos para observar la estabilidad de ese resultado obtenido. Ok. Todos los algoritmos hablan de dos grandes áreas, sobre todo en los modelos y en los sistemas. En los modelos hablamos de un
modelo convexo y no convexo. ¿Dónde se aplican los algoritmos de optimización y qué significa este concepto? Ok, un modelo convexo, pues lo podemos ver fácilmente en esta gráfica. Una función convexa es aquella donde presenta un mínimo global, puede presentarse también mínimos locales o puntos de silla, pero estos mínimos, estas funciones convexas tienen la particularidad que con el paso de cómo va creciendo o va disminuyendo la función, siempre vamos a llegar a un mismo punto. Los algoritmos determinísticos como los que presenté, las funciones convexas le van muy bien, debido a que la derivada o la pendiente, si la podemos ver, siempre va a estar va a decrecer y va a obtener ese resultado. Cuando las funciones dejan de ser convexas, por ejemplo donde tienen múltiples mínimos y pequeñas discontinuidades, estos algoritmos se ven afectados notablemente. Aquí en la función booking, estos métodos de por sí se descontrolaron, daban brincos dentro de toda la función y volvía a tratar de estabilizarse y volvía a brincar. Por eso optamos ahora a métodos que no dependan de su derivada, sino que tienen un factor aleatorio. Este factor aleatorio depende de cómo me voy a mover por el terreno, sin importar qué función yo tenga. Y siempre voy a estar seleccionando los mejores de esa población inicial. Casi todos los algoritmos se basan o surgen de una derivación del método Newton. Y básicamente más cercano a Newton-Raphson, bueno, pero un método de Newton basado radiante. Casi todos son semejantes, parecidos, y se varían ciertos elementos dentro del esquema. Inclusive los metaheurísticos también tienen el mismo tipo de esquema. La nueva posición es igual a la posición actual menos una actualización de esa posición, que en los tradicionales usan gradientes y hessianas. Pero en los métodos metaheurísticos todo eso se basa en variables, ¿sí? De alguna u otra manera son la misma forma. ¿Qué es lo que hace diferente un método metaheurístico de otro? ¿Metaheurísticos los determinísticos o entre los metaheurísticos? Entre los metaheurísticos. Okay. Entre los metaheurísticos, la diferencia entre método y método es la forma con la cual se van a tomar los nuevos pasos, las nuevas posiciones. Por ejemplo, PCO, su principio son la suma de vectores de comportamiento social más cognitivo. Esto me permite irme acercando siempre hacia el mejor. Evolución diferencial es de la recombinación de individuos. Su método de actualización es esta mutación. Y a partir de ahí, pues, empiezan a uno a detectar si ese individuo mutado es mejor o no. Por otra parte, Kukusher, su forma aleatoria de dar pasos es el que lo hace representativo. Lo hace, bueno, mira, yo no voy a dar pasos ni siguiendo un vector, ni siguiendo una camioneta aleatoria simple. Yo voy a dar pasos a la forma que me gusta, que es, por ejemplo, la teoría del caos, que es la que se basa Levi. Entonces, al momento de generar todos esos puntos, pues bueno, él a veces consigue mejores soluciones. Igual que gravitación, el método gravitacional, por ejemplo, este algoritmo se parece mucho al APF, pero su sentido aleatorio va a estar determinado por las fuerzas y las constantes aleatorias por lo general siempre son variables uniformemente distribuidas entre 0 y 1. Entonces esa aleatoriedad pues va a depender mucho de la velocidad. Entonces cada uno tiene una particularidad. PCO le gusta cómo se mueven los enjambres, y para describir un enjambre utilizo una serie de vectores. Y por ejemplo, Kukusher le gusta son los vuelos aleatorios, y a partir de esos vuelos aleatorios doy una solución. Indirectamente me diste la respuesta, pero directamente entonces, ¿cuál sería la diferencia? Lo dijiste en todo. La actualización de la nueva posición. La nueva posición. En pocas palabras, la definición de las variables aleatorias. Exactamente. Estás utilizando las distribuciones de probabilidad, que las vemos ahí, y entonces cada una juega distinto y se mueve distinto. Si no, todos serían lo mismo. Si te fijas, todos son una posición menos una posición mejor, como en este caso. Y si te vas hacia atrás es la misma, es una resta de posiciones. Si se va hacia atrás, igual. Entonces lo que cambia es el tipo de variables aleatorias que estás utilizando y a veces el operador que ahí estás marcando con un punto. Exacto.
El producto Halamar que se pueda ejecutar. Exacto, entonces eso es lo que te hace, pero globalmente todas tienen y nacen inspiradas sobre el método de Newton. Considerando eso que me dice Doc, el método, también yo estudié el método de las abejas y de las luciérnagas. Ese método, si yo ajusto correctamente las constantes de beta y alfa, básicamente se convierten en un PCO. Por eso los autores dicen, mira, no te pases de estos valores, de este rango, porque si te pasas de ese rango, caes de nuevo en PCO. Y ya el algoritmo puede dejar de ser, por ejemplo, el de optimización por abejas. El doctor Juan Pablo te hizo una muy buena pregunta. Dices, mencionaste algoritmos metabrísticos y luego pasaste por alto uno muy bueno que es el dogleg. Y ahí, ¿por qué es mejor por qué funciona mejor el dogleg en relación a otros? Ok, Doc. Bueno, primero vamos a ver esta lámina. El doglet, por lo general, su principio de funcionamiento es tomar una pequeña porción de la función original y generar funciones cuadráticas alrededor de una circunferencia. Es decir, él no le importa qué tiene alrededor de esta región de confianza, sino que se enfoca solo en ella, minimiza ese problema y vuelve a generar una nueva región de confianza. Y esto le permite al algoritmo no preocuparse por lo que está pasando en toda la función, sino solo en sus regiones de confianza. Esto lo hace más eficiente y más rápido. Recuerda que básicamente es un algoritmo, es la fusión de dos. Es la fusión de dos algoritmos. Entonces eso le da la potencia. El método más lento y más eficiente que está en redes neuronales, se sigue usando, es el método gradiente. ¿Sí? Muy lento, pero es seguro que te va a llegar a algo. Entonces, lo que necesitas es darle rapidez y se basa en dos. ¿Sí? En dos algoritmos, uno lento para lograr una eficiencia y para lograr más bien una seguridad de encontrar una solución y otro que lo acelere, siempre y cuando estén dentro de la región de confianza. Siempre no incluiste aquí un video de cómo se movía el... Sí, por aquí se los mostré, déjame, lo ubico nuevamente. Es que yo vi nada más los círculos, pero no vi el video. Ah, pues bueno, aquí van a... O solo que tuvimos problemas de... No, bueno. Sí, observen los círculos y las líneas donde están los puntos que se consiguieron. Entonces yo me distraje, perdón. Sí. Bueno, finalmente, algo que por ahí platicamos es que es muy riesgoso decir que un algoritmo es mejor que otro. ¿En base a qué teorema, en base a qué principio podemos...? Sí, es que todas las optimizaciones están basadas en el no free lunch, o sea, no hay un almuerzo gratis. Si quiero obtener mayor estabilidad, seguramente lo tengo que hacer más lento. Si lo quiero hacer más rápido, seguramente voy a tener que sacrificar mi exactitud de conseguir el mínimo. Entonces, pues siempre vamos a estar sujetos a esas cosas, a tener que sacrificar algo para obtener algún mejor resultado por otro lado. Pero todo se basa en el teorema de no free lunch. Que básicamente los problemas se adaptan, a veces los métodos se adaptan al problema. ¿Sí? Entonces, una técnica aquí te pudo haber funcionado mejor QQ-Search, pero en otro problema no. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener cuidado para recomendar un algoritmo. Y finalmente, si todo esto que hiciste, todo este estudio es nada más para una aplicación de robótica o puede ser extendido. Los algoritmos, como se desarrollaron desde cero y pues llevamos una continuidad, se pueden fácilmente implementar en cualquier otra aplicación. Caso lo hicimos en la asignatura, se aplicó al método, se aplicó también a controladores y lo puedo llevar a cualquier otra función que desea minimizar. Lo único que necesito establecer bien es la función a minimizar y luego a eso ya el algoritmo evoluciona. Listo. Bueno, te agradezco, Daniel, tu presentación muy clara, entonces todo bien. Y bueno, yo creo tanto el doctor Horacio como tu servidor estoy muy satisfechos de tu trabajo y pues te deseamos lo mejor en lo que desees continuar. Muchas gracias, doctor. Sí, al contrario, gracias, doctora Viñas. Gracias también por aclararnos más los detalles ahí con las preguntas del doctor. Doctor Juan Pablo, no sé si todavía si tenga por ahí alguna otra pregunta.
Preguntas, no, doctora. Una vez más, felicidades por tu trabajo, Daniel, pero no, yo ya pregunté lo necesario. Gracias. Ok, igual, doctor Horacio, ¿sería todo? Sí, sería todo de mi parte. Gracias. Ok, con respecto a las preguntas, bueno, entonces te pediríamos, Daniel, si puedes, por favor, apagar la grabación y si pueden salir de la sesión, por favor, todos los invitados.